Bienvenidos nuevamente al podcast Construyendo con Steel Framing. Hoy estamos nuevamente con Fernando. Fernando, gracias por estar aquí. Un gusto tenerte nuevamente. Gracias por la invitación. Los dos primeros podcasts que hemos tenido están increíbles. He visto las reproducciones que tienen en YouTube actualmente y hay muchos comentarios. Muchas personas están preguntando varias cosas. Y hoy vamos a tratar una de ellas que es bastante importante y que han preguntado bastantes personas en nuestros mensajes. Y es, ¿cuánto cuesta mantener una estructura, una vivienda con steel framing? Es una pregunta clave. Todos los que queremos construir una casa queremos saber, ok, nos va a costar esto, un determinado monto al momento de construirla, pero sabemos que después que la que tenemos construida hay que mantenerla, ¿cierto? Tal cual. Es ahí donde viene la parte más, entre comillas, dolorosa, ¿no? Ahí vienen los arrepentimientos. Ese es nuestro compromiso a largo tiempo, ¿no? Claro, Entonces, en este caso, vamos a hablar con Fernando cuáles son los costos de mantenimiento involucrados en estas construcciones. Así que comencemos con la primera. ¿Qué tipo de costos involucrados tenemos en estas construcciones que sean diferentes a las construcciones tradicionales húmedas, como la albañilería? Bien, es un tema importante porque la obra, quizá construir la vivienda, nos va a llevar meses, un año, 2 años, depende del flujo de fondo y depende del desarrollo que cada uno quiera para su vivienda. Pero la vida útil está estipulada como mínimo en 50 años. Bien. Entonces, 50 años de gastos. Como mínimo, claro. Sí. Como mínimo ese mantenimiento deberíamos tenerlo en cuenta cuando elegimos el método constructivo, porque sin ningún lugar a dudas nos va a impactar durante su vida útil, durante esos 50 años o más. Bien. Es muy importante la elección del método constructivo porque empiezan a intervenir diversos factores que hacen al mantenimiento de la vivienda. Lo más común que nos preguntan es la humedad. Eso te iba a preguntar. Yo siempre he vivido en ciudades húmedas, Claro. ¿no? Yo vengo de Lima, desde Perú, y ahí es 98% de humedad, ¿no? Claro. Y siempre he vivido en una casa de albañilería. ¿Cómo se maneja eso con el steel framing? Bueno, el tema de humedad podemos decir que hay 3 factores fundamentales que deberíamos tener en cuenta. La humedad proveniente del terreno, no olvidemos que es muy importante el terreno donde va a estar apoyada o donde va a estar fundada nuestra vivienda, y si ese terreno por algún motivo genera cierta capilaridad en muros macizos como la albañilería, va a subir a través del muro generando todos estos problemas de que suelta los revoques, hay que estar permanentemente reparando toda la zona de zócalos. Eso no solo se torna incómodo, sino además costoso y termina afectando a la parte estructural de la vivienda a lo largo de estos 50 o más años que estamos hablando. Ese sería un factor de humedad que proviene del terreno. Bien. El segundo factor de humedad es el que proviene de cañerías rotas, de rotura en cañerías, sobre todo de agua. Que en los años sucede sí o sí, ¿no? Y es en todo algún un tema, momento, porque hay que picar el muro, Claro. sacar las cañerías. Exactamente, en la albañilería tradicional húmeda, uno ve que se forma una mancha en la pared. Sí. Y como es un muro macizo, monocapa, ese ladrillo empieza a absorber, empieza a chupar, le decimos nosotros, como una esponja, empieza a absorber esa agua proveniente de las cañerías y esa mancha se empieza a extender, incluso dificultando también saber el lugar exacto donde fue la rotura de la cañería para poder repararla. En cambio, en muros huecos, como en el steel framing, la rotura de una cañería de agua lo que va a hacer es que inmediatamente en ese instante, cuando la cañería se rompe, vamos a empezar a ver por el zócalo que empieza a aparecer agua. En el piso, Claro. en la otra habitación o donde sea. En el mismo momento va a empezar a aparecer esa agua de la pérdida de la cañería. Es más fácil detectarlo entonces. Muchísimo más fácil. Bien. Y el acceso me imagino que también es mucho más sencillo. Y la reparación para mí es la fascinación de la obra. Y habiendo migrado de albañilería a estos métodos modernos, Bien. para mí es el brillo de todos estos sistemas que los muros justamente sean huecos, con lo cual yo corto la placa o el revestimiento que tenga en el lado que menos voy a afectar Sí.
accedo a la cañería a la vista, hago la reparación que haga falta en cuestión de minutos. Y listo. Y vuelvo a colocar y al otro día estoy pintando. Y sin hacer tanto desperdicio también, ¿no? Nada, no uso herramientas para romper, no tengo que sacar escombros, no, es totalmente diferente. O sea, el concepto es totalmente diferente. E incluso para la persona que viene a hacer la reparación, uno le dice, no hay que romper porque el muro perfecto. O sea, Claro. digamos, es instantáneo, ¿cómo se dice? Es un placer venir a hacer una reparación en un muro hueco donde no tengo que romper nada. Claro, sabe que el trabajo lo va a hacer en menos tiempo, va a cobrar lo mismo y se va a ir rápido. Probablemente. Exactamente. Sí. Claro. Mucho más sencillo. Sí. Esto hace también que al no tener tanto tiempo esa pérdida y que todos pasamos como queriendo no hacernos cargo de que en algún momento va a haber que romper, por lo que eso implica, ¿no? Todo ese polvillo dentro de la casa, escombros, ruido y demás. Uno en la albañilería tradicional húmeda es como que deja esa pérdida más tiempo hasta que se hace crónico y en ese momento recién, pero también es tarde ya para un montón de otros factores, como decíamos recién. Si esa agua está yendo a los cimientos es un problema, si esa agua está por debajo de las fundaciones va a aflojar el suelo donde está apoyada. Deteriora la estructura. Podemos tener asentamientos diferenciales, sobre todo en baños se da esto, sí. Que las pérdidas o no se detectan o se demora en la reparación y eso termina afectando inclusive a la estructura de la propia vivienda. Bien. Y el tercer factor de humedad puede provenir de la condensación, lo que vos recién comentabas. Claro. En zonas donde yo tengo cambios de temperatura, zonas que son frías en invierno o mucha diferencia de temperatura, por ejemplo, entre invierno y verano, el día y la noche, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al calefaccionar el ambiente donde yo quiero habitar a 24 grados y tener esta humedad en estado de vapor, esta agua en estado de vapor dentro del ambiente, si la envolvente, la pared exterior de mi vivienda no es capaz de aislarme de la intemperie, como decimos nosotros, o del medio exterior, sí. Ese vapor de agua, en cuanto toque mi pared, va a condensar en forma de gotitas, que son las que después van a generar este problema de humedad en muros, pero proveniente de condensación. Así es. Entonces, hay una relación directa entre cuán aislante es la pared exterior de mi casa y la cantidad de vapor que va a condensar en la pared. ¿Por qué? Porque cuanto más aislante sea la pared, menos condensación de vapor voy a tener y menos patologías, como por ejemplo la generación de microorganismos, esporas, hongos, que cuando entren en el ambiente van a ser muy perjudiciales para la salud pulmonar de la familia que esté habitando ahí. Entonces, Fernando, me estás comentando que tenemos 3 tipos de humedades, por así decirlo, posibles. Una que es por capilaridad, que viene del suelo. Exacto. Eso va a depender del suelo donde estemos. Otra que viene por filtraciones de las cañerías. Perfecto. Y una tercera que viene por medio exterior a través de condensación en muros. Exactamente. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el steel framing me cubre los 3 tipos de humedades. Del suelo no va a subir nunca porque capilaridad jamás va a haber en un muro hueco. No hay forma de que haya capilaridad en un muro hueco. Las cañerías son mucho más fáciles de reparar en caso de una rotura y la condensación no va a ocurrir porque las capas que rodean exteriormente al steel framing hacen que el muro sea tan aislante, hasta 10 veces más aislante que el muro de ladrillo, con lo cual no va a dejar, nunca vamos a tener condensación en ninguna capa de los muros exteriores. Bien, entonces estamos cubiertos con tema de humedad. Entonces, ahora que sabemos que estamos cubiertos de este primer factor que es la humedad, ahora quisiera preguntarte sobre las fisuras o grietas que pudieran pasar en una construcción de steel framing. ¿Cómo es que esto afecta? ¿Cómo lo podemos mantener? ¿Qué tipo de acción tomamos frente a este tipo de factor? Es buena pregunta y siempre que se habla de construcción en seco, uno tiene a priori la idea de haber visto alguna construcción de este tipo en donde prontamente a una joven edad de la vivienda, estamos hablando de 3, 4, 5, 6 años, empiezan a aparecer estas grietas en el sistema. Esto fundamentalmente sucede cuando está mal implementado. Si la forma de disposición de las capas, de las distintas 6 capas que contiene el steel framing hacia el exterior,
no están ejecutadas como lo dice el manual del fabricante, como lo pide cada una de las capas y por mano de obra capacitada, lo mismo que pasa en una obra de albañilería. ¿Cuántas veces vemos que a una pared le da el sol y está totalmente desfigurada, abollada, irregular? Se notan los empalmes de un paño con el otro, inclusive las grietas. Es porque está mal ejecutado. En cualquier sistema constructivo, las patologías de grietas es porque no se respetó el manual del fabricante o porque la mano de obra no estaba capacitada. Bien. Y permíteme que te haga una pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de percances? Contratar un buen desarrollador, básicamente. Básicamente, como me gusta decir siempre, tenés que saber en manos de quién estás dejando la construcción de tu casa. Ok, perfecto. Entonces entiendo que estamos cubiertos desde el lado de la humedad. Ahora sabemos que con el lado de la estructura y las fisuras es contratar un buen desarrollador que sepa hacer su trabajo de manera prolija. Capacitado. Y ahora quiero entrar en 2 puntos adicionales que también sé que nos están preguntando y muchos de los que hemos vivido y vivimos actualmente en casas de construcción tradicional como albañilería, podemos saber que hay 2 cosas en las que siempre estamos manteniendo nuestros hogares, que es la pintura y el cambio también de instalaciones eléctricas. ¿Cómo funciona esto en el steel framing? Bueno, el repintado es exactamente igual que cualquier sistema constructivo, es simple, lo que tenemos que ver es que no haya partes que se hayan soltado, que no haya partes flojas, como cualquier repintado, digamos. La técnica de repintado es la que se utilizaría en cualquier sistema constructivo. Bien. Sencillo. Eso es exactamente igual. Igual. Bien. Y por otro lado, instalaciones eléctricas. Hacer cambio de cables completamente. Claro. La instalación eléctrica no debería representar un problema a priori si está bien calculada. Aunque parece que no, aunque está muy subestimado el tema de la construcción de una vivienda, consta de muchos rubros muy especializados y uno de esos es la instalación eléctrica. Tiene que haber un cálculo eléctrico, un cálculo de potencia eléctrica. Así es. ¿Qué artefactos voy a tener dentro de mi vivienda como consumos? Y no después ir agregando alargues o ir agregando triples para seguir enchufando cosas que me voy comprando, pero hay un solo enchufe en toda la casa. Eso no va a funcionar. Eso lo que va a lograr es que ese cable, ese único enchufe, se recaliente su línea y termine, ni Dios permita, en un incendio o directamente en el corte del servicio eléctrico. Bien. Entonces, siempre que esté bien calculado y esté bien dimensionado, porque en función de la potencia eléctrica va a ser el grosor de los cables, el diámetro del cable, y en función de eso, cada artefacto va a tener su propio consumo y su protección en el tablero principal, ya sea termomagnética o diferencial para evitar electrocuciones. Mientras todo eso esté bien diseñado, bien calculado, no deberíamos tener ningún problema en la instalación eléctrica porque es exactamente igual a cualquier sistema constructivo. Bien. Ahora quisiera englobar todo esto con una pregunta final y es sobre la climatización de estas viviendas. He visto mucha información cuando me he preparado para este episodio del podcast. Bien. Y he visto que los costos de mantenimiento específicamente por climatización, ahí es donde se ven muchas las ventajas del steel framing. ¿Puedes comentarnos un poco sobre esto, por favor? Claro, sí, tiene mucho que ver con esto de que estábamos hablando de que las paredes exteriores de mi vivienda van a ser lo suficientemente aislantes para tener esta capacidad de, a la hora de climatizar el interior de mi vivienda, voy a necesitar la menor energía posible. Porque si afuera, en el exterior, tengo una temperatura muy baja, yo puedo climatizar mi vivienda sin que ese calor, ese aporte de energía que estoy haciendo al interior de mi vivienda, se me vaya a través de los muros. Exacto. Y al revés. Es justamente por el tema que me dijiste del que es 10 veces más aislante que un muro monocapa macizo de ladrillo. Okay. Exacto. Para el mismo espesor estamos hablando. Entonces estamos hablando de que la eficiencia viene de la naturaleza del método constructivo. Exactamente. Okay. Exactamente. Bien. Por eso ahí sí es donde brilla este método constructivo, porque de la misma manera, si yo tengo que refrigerar el interior, ¿qué significa prender un aire acondicionado dentro de mi vivienda? Para que tengamos una idea más práctica. Extraer calor, básicamente. Lo que hago es, mi equipo lo que hace es tomar el calor usando energía de la red, toma el calor del interior de mi vivienda y lo saca al exterior.
Ese es el trabajo que está haciendo este equipo. Pero si por los muros me sigue entrando el calor del exterior y por las ventanas y por todos lados, y bueno, ese equipo va a consumir infinitamente energía eléctrica de la red para seguir extrayendo como loco energía dentro de mi vivienda. En el invierno pasa esto que decíamos al revés. El equipo aporta energía, saca energía de la red eléctrica, la aporta, pero si se me está yendo a través de los muros y los techos de mi vivienda, evidentemente la cantidad de energía que voy a tener que meterle a mi casa en forma forzada va a ser mucho mayor. Con lo cual, el steel framing podríamos decir que ahorra energía en climatización de hasta un 50%. Claro. O sea, básicamente estás convirtiendo eso en una máquina de climatización más eficiente. Pasiva. O sea, el método pasivo es el sistema constructivo en sí. Los métodos activos son los equipos que yo tengo que poner para que meten y sacan energía de mi casa. Pero ya tengo una protección pasiva que es toda la carcasa, toda la envolvente, todas las paredes exteriores y el techo en el sistema steel framing. Eso es lo que realmente hace que yo ocupe no solo la mitad de la energía para climatizar, sino que el equipo que voy a colocar de climatización sea mucho menor. A la hora de comprar el equipo, también voy a comprar un equipo menor. Y vas a ahorrar en ese equipo también. En la compra del equipo también. Bien. Entonces, esto me queda en una pregunta que puede ser un poco tonta, ¿no? Pero tenemos tantas ventajas. ¿Qué desventaja hay entonces de esto? ¿No? ¿Por qué no lo elegimos más seguidamente? Y me has hecho acordar de un cliente que construyó su casa ya hace unos años en steel framing y hace poco nos vino a plantear y nos dijo: tengo que hacerles el planteo de una desventaja bastante grave del sistema. Y bueno, en ese caso, ¿cómo puede ser? Entonces tenemos una desventaja. Y según este cliente hay una desventaja muy grave y él ya está viviendo en esa vivienda desde hace varios años. Y digo, bueno, ¿cuál es? Porque necesito saberla, porque tengo que analizar todo lo que ocurra, bueno y malo, no importa. Me dice: mi casa está sobre la calle principal del barrio donde él vive, con lo cual la mayoría de la gente pasa por su calle para acceder, entrar y salir del barrio. Todos los días, dice, me golpean en la puerta que quieren hablar conmigo. Y bueno, cuando los atiendo, la pregunta de todas las personas que se paran y le golpean la puerta y lo molestan permanentemente para preguntarle es: ¿por qué tu casa no tiene humedad en las paredes? ¿Qué tal desventaja entonces? Bueno, la desventaja para él, la desventaja es que te molestan entonces. Claro, todo el día la gente se para a preguntarle, pero evidentemente yo en estos 20 años todavía no le encuentro una desventaja así importante que equilibre la balanza como para decir: no voy a construir en steel framing, voy a buscar otro método, porque las desventajas que tienen son tan importantes que hacen que no me termine de convencer. Bien, me parece muy bien. Bueno, eso era lo que quería preguntarte en este episodio del podcast. Muy bien. Sé que he respondido varias de las preguntas que nos han dejado y nos han hecho llegar. Hemos tocado este grandioso tema que es los costos de mantenimiento de una vivienda en steel framing. Y en el próximo episodio, te voy adelantando un poco, que también es algo que sé que estamos muy interesados en saber, y es la primera etapa de un proyecto de construcción con este método. Ya te imaginarás de lo que te estoy diciendo. Son las fundaciones. ¿Qué criterios hay que tener para elegir una fundación? ¿De qué depende? ¿Qué tipo de fundaciones hay? Eso lo veremos en el próximo episodio. Por lo pronto, muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Por la invitación. Las personas nos están viendo por YouTube, nos están escuchando, están preguntando bastante, y yo sé que este episodio va a llegar a muchas personas más. Cualquier pregunta que tengan, déjenla en los comentarios aquí abajo, que se la haremos llegar a Fernando, y en el próximo episodio o en los próximos episodios las responderemos. Chao.